Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en esta jornada de día jueves, las 11 de la noche con 5 minutos. Hace muy poquito nomás se retiró de Bellavista 0990 desde los estudios de Televisión Nacional de Chile el presidente de la República, Gabriel Boric, en su última entrevista a nuestro canal como presidente de Chile. En la conversación reiteró su disposición a retomar prontamente los diálogos por el traspaso de mando, esto tras el impas del martes, aquel martes con el presidente electo José Antonio Kast. También destacó los logros de su gestión, algunas iniciativas emblemáticas como la reforma de pensiones y también el copago cero. También dijo que una de sus mayores frustraciones a la cabeza del Ejecutivo fue la ley de sala cuna universal, que finalmente no va a ver la luz durante su gobierno. El presidente Boric se mostró disponible también para tratar temas de Estado cuando ya sea exmandatario. Escuchemos parte de la entrevista que acaba de terminar hace pocos minutos en este mismo estudio. Yo tengo que cumplir primero un rol que todos los expresidentes han cumplido conmigo. Sebastián Piñera, el día antes de fallecer, yo estaba hablando con él por teléfono, en la noche, hablando con él por teléfono, respecto de la experiencia que él había tenido en reconstrucción. El presidente Lagos, antes de retirarse de la escena pública, yo me junté varias veces a conversar con él respecto a diferentes temas desde perspectiva histórica hasta temas contingentes como el proceso constitucional. La presidenta Bachelet estuvo siempre presente y siempre disponible para un consejo, desde un consejo un abrazo. Digamos, ¿Va a estar disponible usted para José Antonio Kast? Por supuesto. Por supuesto. Tiene que darle el teléfono para que lo guarde. Quiero incluir al presidente Frey. Quiero incluir al presidente Frey porque el presidente Frey, yo me junté con él, los cuatro presidentes, los cuatro expresidentes vivos firmaron el manifiesto de democracia siempre para los 50 años del golpe militar, del golpe de Estado. Entonces, yo tuve una muy buena relación con ellos y yo quiero decir acá públicamente que como expresidente voy a estar disponible para todos los temas de Estado que el futuro presidente José Antonio Kast requiera un consejo, una opinión, aunque estas puedan ser divergentes, porque creo que es lo que me corresponde en mi rol. Dicho esto, yo por supuesto sigo teniendo convicciones, sigo teniendo ganas de seguir aportando, de seguir aprendiendo, de escuchar gente. Me quiero juntar con muchas personas, quiero recorrer en algún momento el país, poder ver cómo siguen las obras, defender lo que hemos hecho. Una larga entrevista la del presidente Gabriel Boric en nuestro noticiero central 24 horas. Queremos analizar la performance del presidente, sus dichos, su legado, el balance que hizo en el día de hoy. Y para eso nos acompaña acá en el estudio Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, qué placer tenerte aquí en Vía Pública. Gracias, Raúl. Buenas noches. Bueno, a modo general, ¿cuál es tu primera apreciación respecto al cómo estuvo el presidente Gabriel Boric en esta última performance, en esta entrevista? ¿Lo viste bien? ¿Lo viste mal? ¿Algo distendido quizás? Probablemente algo distendido, y eso tiene que ver, Davor, con que de alguna manera hay momentos en que el poder se termina antes de que el gobierno concluya, ¿no? Es cierto que faltan 6 días para que se haga el cambio de mando. Hace poco José Antonio Kast, presidente electo en el aeropuerto de Santiago, decía que se había acabado el traspaso y lo que estaban esperando era el cambio de mando, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, la entrevista hoy día del presidente habla, digamos, de ese proceso de un presidente que está de salida, no de la mejor manera, ¿no es cierto?, como había sido hasta ahora las transiciones desde los gobiernos entrantes al gobierno saliente, pero se le notó al presidente relajado, dio cuenta de las cosas que creyó que eran sus logros y también, ¿no es cierto?, de los errores o fracasos que tuvo su administración. Ya. Quizás el relajo de los últimos 100 metros, en un año en que además prácticamente desde las elecciones estamos hablando del pato cojo, un año difícil para un gobierno siempre de equilibrar. Sí, y con una transición, Davor, yo diría que está resultando larga en el caso de Chile. Son prácticamente 3 meses. Fíjate que a nivel comparado, Chile, México y Uruguay tienen las transiciones más largas en América Latina, entre 80 y 100 días, ¿no? El promedio de la región está entre 30 y 60. Estados Unidos, incluso hace algunos años atrás, bajó
el número de días, hoy día está más o menos en 75 días, ¿no? Por lo tanto, 100 días como ha sido ahora, evidentemente han resultado un proceso largo entre que el presidente es elegido y el presidente se instala en la moneda. El problema es que en estos 3 meses el control de la agenda, el poder simbólico ha estado mucho más en el presidente electo que en el presidente en ejercicio, ¿no? Y de alguna manera probablemente los 6 días que restan para el cambio de bando nuevamente tal muestran a un presidente que está relajado, que ya siente que salió, porque, como te digo, una transición larga de alguna manera ha llevado a que el poder simbólico de verdad hoy día esté más en el presidente electo que en el presidente en ejercicio. Y en estos últimos 6 días, la última semana después de 4 años del presidente Gabriel Boric, ¿cuánto pesan los problemas y el gran problema de estas últimas 2 semanas, que es el cable chino? Hoy día se le preguntó mucho, se intentó que tuviera alguna precisión respecto a la fecha, no se acordaba de algunas fechas en que pasaron ciertas cosas. ¿Se complicó el presidente o explicó bien los antecedentes que él tuvo a la vista? No, de alguna manera yo creo que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y en esta situación que tiene que ver con el cable submarino, las explicaciones que se ha dado desde la moneda y la última explicación del presidente ahora en la entrevista también dejan un margen razonable de duda, ¿no? Este fenómeno es muy parecido a lo que pasó con la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ¿no? Donde fuimos conociendo de a poco, con algunas imprecisiones, con falta de claridad. Y probablemente aquí también, ¿no es cierto?, estamos viendo elementos de eso que tienen que ver con, de alguna manera, lo que el presidente Boric probablemente no quiere, y que es que haya un manto de opacidad, de dudas, ¿no es cierto?, acerca de lo que ha sido este tema del cable submarino. Ya. Marco, el presidente Boric hoy día fue emplazado para que reconozca 3 aciertos de su gobierno y 3 fracasos de su gobierno. En los aciertos él puso la reforma previsional, el Copago Cero y también la ley TEA. ¿Van a ser recordadas esas obras como las grandes obras del presidente Gabriel Boric o no? Probablemente por el impacto que tiene la reforma laboral, ¿no es cierto?, en el tema de la mejora de las pensiones a los jubilados, una parte de los jubilados pensionados ahora y los que van a venir, como lo dijo el propio presidente en la entrevista, sea quizás el hecho que pueda tener más recuerdo en la opinión pública en los meses que vienen, ¿no? Así como se le reconoce al presidente Piñera la PGU, por ejemplo. Así es. Y como a la presidenta Bachelet la gratuidad, ¿no es cierto? El Pilar Solidario. A Ricardo Lagos todo lo que fue la licitación, la infraestructura vial, con las concesiones, en fin. Todos los presidentes tienen de alguna manera elementos que forman parte de su legado, ¿no? Que por más que traten de instalarlo ellos, finalmente es la opinión pública la que decide qué es lo que es parte de ese legado, ¿no? Y por lo tanto, probablemente por eso que el presidente hoy día mencionó el tema de la reforma de las pensiones, porque además fue una construcción de una política pública difícil, ¿no? Nos demoramos 16 años en esta reforma de las pensiones que culminó bajo su mandato y evidentemente probablemente sea la política pública más significativa en el último tiempo. Y a la hora de la autocrítica, a la hora de que el propio presidente Boric mira los fracasos de sus 4 años de gobierno, él identificó el no haber aprobado la sala cuna, el no haber aprobado el FES, que es el final CAE, y también lo que pasó el 4 de septiembre del 2022 con el triunfo del rechazo, además por un 62% abrumador. ¿Son esos realmente los fracasos del gobierno o se quedó corto el presidente o son efectivamente una buena lectura de los errores que cometió en su mandato? Bueno, todos los gobiernos tienen luces y sombras, ¿no es cierto? Pero probablemente la sombra más significativa por el efecto que tuvo fue la derrota del plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Porque eso cambió todo. Claro, y porque lleva 6 meses en el gobierno. O sea, el presidente había asumido el 11 de marzo, ¿no? Y el 4 de septiembre tuvo una derrota no solo electoral, sino una derrota política, ¿no? Que cambió el curso de la historia de su gobierno de ahí en adelante, ¿no? Su gobierno hasta el 3 de septiembre era uno y del 4 de septiembre en adelante hasta ahora ha sido un gobierno totalmente distinto, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el reconocimiento de ese error, ¿no? Un error grueso de su administración, porque de alguna manera vinculó el éxito del gobierno al resultado del plebiscito, es probablemente un reconocimiento que el presidente hace con hidalguía, ¿no es cierto?, de que efectivamente fue uno de los errores que complicó severamente su proyecto de gobierno. ¿Y eso va a quedar en los libros de historia? Sin duda. Yo creo que es ese hecho, ¿no?, que marcó un gobierno completamente, muy tempranamente, ¿no es cierto?, asumido, ¿no? Porque el proyecto de gobierno que tenía Boric hasta septiembre era muy distinto al que implementó después. Lo que vino después fue una adecuación, una improvisación respecto de lo que se había planteado, pero ese proyecto original no pudo, con el que ganó la elección,
en diciembre del 21 no pudo materializarse por la derrota electoral y política del 4 de septiembre. Ya, pero eso es un fracaso que decidió finalmente la ciudadanía, la gente que fue convocada a votar, que fue además de manera obligatoria mayoritariamente todos los mayores de 18 años. Pero la Sala Cuna, el FES, ¿son fracasos o son autogoles del gobierno? Tienen un componente también de lo segundo, creo yo, porque de la incapacidad a lo mejor de generar acuerdos y entendimientos para poder sacar adelante una política pública. O poner las urgencias muy tarde. O claro, el FES dentro del FES estaba incluido el FINALCAE, ¿no? que era una demanda mucho más fuerte que el tema del FES. Y en cambio, entonces el gobierno decidió amarrar las dos iniciativas para que se aprobaran con un paquete, y eso fue de alguna manera lo que obstaculizó el que pudiera avanzar su tramitación en estos últimos días. Y también, ¿no es cierto?, la ley de Sala Cuna Universal, claro, ahí hay un gallito, una disputa, una pulsión con quienes son oposición hoy día, van a pasar en 6 días más a ser oficialismo respecto de quién se quedaba con el logro probablemente de esta iniciativa. Marco, ¿cómo ves a Gabriel Boric a contar del 12 de marzo? Tiene recién 40 años, una tremenda experiencia, 2 veces diputado, presidente de un país importante como el de nosotros, por lo menos en América Latina. ¿Cómo lo ves a futuro? Él dice que no se ve como el líder inmediato de la oposición y que va a tener prudencia, cautela por lo menos durante un buen tiempo en una regla no escrita de la democracia chilena. Aunque la noticia que logró sacarle Carolina y Iván en la entrevista tiene que ver, ¿no es cierto?, con la creación de esta oficina, fundación. Una fundación, como lo han hecho los otros presidentes. Como lo han hecho los otros presidentes, pero que de alguna manera está expresando su voluntad de seguir siendo un actor político relevante. Ahora, él mismo lo dice, no va a ser en un principio. Y esto porque va a haber un fuerte cuestionamiento al gobierno a partir del 11 de marzo. Recordemos que el presidente electo ha insistido en la auditoría, en el severo, ¿no es cierto?, digamos, fiscalización de lo que han sido los actos del actual gobierno. Por lo tanto, se vienen meses complejos para la figura del presidente Gabriel Boric, que probablemente solo con el paso de los meses vaya bajando en intensidad porque los problemas se trasladen a otra cosa. Pero creo que los primeros meses, y por eso que el presidente acertadamente, ¿no es cierto?, plantea que no va a estar en la primera línea por ahora, ¿no? Pero evidentemente es un liderazgo que está plenamente vigente. Tú lo decías, tiene 40 años, tiene prácticamente el doble de su edad para seguir en política, 40 años más, y por lo tanto pueden pasar muchas cosas hacia adelante. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es estar en la casa haciendo otras cosas y mirando de reojo la política, o salir a hablar después de ¿cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿1 año? Probablemente entre 6 meses y 1 año sea un tiempo razonable para que él deje de ser el foco de la atención del gobierno entrante. Recordemos que lo que ha buscado también el gobierno del presidente electo es actuar por contraste, diferenciarse de el gobierno actual. Eso es lo que le permitió ganar una elección, y en segundo lugar es lo que le ha permitido de alguna manera instalar un relato. Ahora, eso no va a durar mucho tiempo más, porque los 90 días que transcurren en lo que se llama la luna de miel, ¿no?, del gobierno entrante, esa ventana en donde el presidente tiene que ser capaz de instalar lo que es su propio relato, probablemente sea más corto que los 90 días, porque las expectativas, las prioridades, el gobierno de emergencia probablemente consuman mucho del interés de la opinión pública, y Gabriel Boric deje de ser, ¿no es cierto?, el foco de la conversación, ¿no?, porque se va a ir diluyendo su gobierno, su rol, y por lo tanto sean nuestras las preocupaciones, y eso le va a permitir a él, a Gabriel Boric, expresidente, probablemente rearmarse políticamente, no ahora, yo insisto, probablemente en 6 meses más, en 1 año, lo veamos nuevamente estando en una línea en donde, Davor, en política no hay vacíos porque alguien llena esos vacíos. Ojo, que también hay otros liderazgos en quienes van a ser la oposición, que van a disputarle al propio expresidente Gabriel Boric ese rol, ¿no es cierto? ¿Como quién? ¿Janet Jara, por ejemplo? Janet Jara, Camila Vallejo, Tomás Bodanovich, en fin. Hay muchos, Vladomirosevich, hay muchos liderazgos que de alguna manera se pueden ir instalando, ¿no? Y hay tiempo para eso. Recordemos que las próximas elecciones son en 30 meses más, por lo tanto va a haber un tiempo importante sin elecciones, lo que permite que se desplieguen los proyectos, los liderazgos personales. Ya. A la hora de pensar en el retorno, que uno mira la historia de Chile, prácticamente todos los últimos presidentes de los últimos 60 años han querido volver al Palacio de la Moneda en algún instante. ¿Ves a Gabriel Boric con esas ganas hoy día o no? No solamente en la entrevista de hoy, sino que en la serie de entrevistas que ha dado en la semana. ¿O sientes que para él esto fue un periodo difícil que está concluyendo? No, yo lo veo con actitud de querer volver a ocupar un rol importante en la política. Él dijo, la política, lo público es mi oficio, ¿no?
A eso me voy a dedicar, a eso me he dedicado, y por lo tanto, evidentemente, él tiene, como decíamos, desde el punto de vista etario, ¿no es cierto?, de edad, mucho tiempo por delante para dedicarlo a esta actividad. Además, ¿no es cierto?, va a tener un espacio privilegiado, tiene una vida económica relativamente resuelta con la asignación que va a recibir como expresidente. Por lo tanto, él tiene todo, digamos, las posibilidades de volver a intentar llegar a la moneda, pero va a tener una competencia, no va a estar solo, ¿no es cierto? Porque aquí el vacío de poder va a ser llenado también por otros actores que van a querer disputar ese espacio. Ya, y para cuidar el rancho político, ¿tiene que permanecer en Santiago de Chile, dentro del territorio, o eventualmente puede aplicar la receta que tuvo, por ejemplo, Ricardo Lagos, cuando se transformó, ¿te acuerdas tú, en Capitán Planeta, o la presidenta Bachelet, que después de su primer mandato llegó a la ONU Mujeres? ¿Puede mirar a algún organismo internacional, o tú lo ves a él más, sobre todo además que tiene una niña chiquitita que tiene meses, mirando y viviendo más en Chile que viajando por el mundo? Yo lo veo más en Chile. Yo veo que él, a pesar de que ha tenido un buen desempeño a nivel internacional, no es lo que lo hace estar más cómodo, ¿no? Él prefiere estar en espacios locales, creo yo, en Chile, en donde pueda ir sosteniendo reuniones con quienes sean sus partidarios. Va a haber que ponerle atención a esta oficina, fundación, en fin, como queramos llamarle, que va de alguna manera a intentar mantenerlo vigente desde el punto de vista político, y por lo tanto vamos a ver cuáles son las actividades que desarrolla. Es el único, digamos, expresidente que va a tener una edad que le va a permitir con mucha facilidad, ¿no es cierto?, enfrentar nuevos procesos, a diferencia de Michelle Bachelet o de Sebastián Piñera, que lo intentaron. Ambos pudieron, ¿no es cierto?, volver a reelegirse, no sin dificultad, pero de alguna manera Boric todavía tiene un capital político importante que lo puede proyectar. Desde que asumió el 11 de marzo del 2022, el presidente Boric, en varios hitos que ha tenido sus 4 años de gobierno, fue de alguna manera valorando la obra de la concertación, del cual él había sido muy crítica, y hoy día nuevamente en esta entrevista confesó que en varias oportunidades habló con los expresidentes Lagos, con Frey, con la presidenta Bachelet y también con el presidente Piñera. Dijo además que está a disposición de José Antonio Kast para que lo llame y le pregunte y le pida consejo. Viendo todo lo que ha pasado, sobre todo esta semana, ¿tú crees que eso es posible? Fue bien generoso con los expresidentes. Me llamó la atención la manera que se refirió respecto del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Él dijo que había conversado telefónicamente con él, incluso la noche previa al accidente. Evidentemente, como te decía, la memoria es frágil, ¿no? Y por lo tanto, lo que ha sido este traspaso de mando es muy complicado por el tema del cable submarino y la disputa entre Estados Unidos y China. De alguna manera va a ir quedando un poco en el olvido, ¿no? Los expresidentes tienden a ser tratados de manera más benevolente en la medida que ya dejan de ocupar un rol importante, dejan de ser objeto de lo que se llama la polarización afectiva, o sea, de que todo que se concentra en la persona. Y por lo tanto, él puede aprovechar ese espacio como lo han hecho los otros expresidentes para poder con distancia intentar seguir aportando en la política, pero desde lo local no lo veo a él internacionalizándose en el sentido de tener una proyección fuera de Chile. Ya, y viendo cómo se comportó Gabriel Boric como presidente de la República, están concluyendo ya estos 4 años, ¿sientes que él de alguna manera habitó bien el cargo de acuerdo a las tradiciones políticas de nuestra República, de la República de Chile, o corrió el cerco quizás para un país que vio muchas veces estupefacto algunas actitudes del presidente Boric? Hoy se le preguntó y él dijo que siente que sí, que lo hizo bien, que habitó bien el cargo de presidente de la República. Yo creo que en un principio era un estilo más bien disruptivo, ¿no es cierto?, que generaba cierto rechazo en buena parte de la ciudadanía. Pero él se fue acomodando y se fue ajustando más bien al estándar que teníamos en Chile, más que seguir adelante con lo que era su propio estilo, ¿no es cierto? Se fue institucionalizando. Esa es una buena manera de decirlo, porque yo creo que de alguna manera se fue adaptando a las formas republicanas, ¿no es cierto? No usó la corbata, pero evidentemente en otros aspectos sí fue, de alguna manera, como tú muy bien dices, institucionalizándose para terminar como presidente, podríamos decir, en un formato tradicional, ¿no es cierto?, en su forma. Él dijo muy tempranamente que otra cosa era con guitarra, ¿no?, para referirse a que es fácil ganar en las elecciones, pero es difícil gobernar, ¿no? Y por lo tanto creo que entendió esa experiencia, y por eso que en tu pregunta anterior, cuando
decíamos que el presidente finalmente, a partir de septiembre, terminó siendo más socialdemócrata o en esa línea, más que, ¿no es cierto?, lo que había sido su ideario frente a amplista con el que ganó la elección y llegó a la moneda. Ya, tomando ese punto, la amplitud del arco iris desde la extrema izquierda hacia la socialdemocracia a partir del plebiscito de septiembre, hoy día, ¿con quién podremos comparar a Gabriel Boric o su presidencia dentro de la historia de Chile? Los últimos 100 años, mirando bien hacia atrás en el siglo XX, ¿hay algún presidente al que se le pueda comparar por la forma de ser ideológica y disruptivamente a la hora de habitar este cargo? No, yo creo que él tiene diferencias. Él intentó acercarse a las figuras de Lago, de Bachelet y de Salvador Allende, pero evidentemente no es posible equipararlo a esas figuras, ¿no es cierto? Él intentó estar cerca de esos referentes, pero sin querer, creo yo, serlo propiamente tal, ¿no? Porque tenía sus diferencias, sus matices. Es de alguna manera una mezcla, una amalgama de lo que fueron estos liderazgos progresistas que han habido en la historia de Chile y que él intentó encarnar de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, creo que su estilo lo distingue y lo diferencia de lo que fueron los otros liderazgos que comentábamos. Ya, ¿corrió mucho el cerco el presidente Gabriel Boric en sus 4 años de mandato? ¿Fue un continuador de la obra de la presidenta Bachelet, por ejemplo? Yo creo que después del plebiscito del 4 de septiembre sí fue un continuador. De hecho, lo que se le critica por parte de su propio sector político es del continuismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este intento de correr el cerco creo que no pudo materializarse en la práctica, especialmente por, como comentábamos antes, el rechazo de la ciudadanía masivo, contundente, categórico, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre del 2022, ¿no es cierto?, en una señal no solo electoral, sino que de derrota política que ese proyecto tenía, porque lo que hizo de ahí en adelante o de ahí en más fue muy distinto a como él se había imaginado el país que quería gobernar. O sea, no pudo gobernar el país que quería, le tocó gobernar el país que tenía, ¿no? Y eso de alguna manera fue un acto de realidad que probablemente el presidente va a mirar hoy día como un elemento de aprendizaje importante en su trayectoria política. Marco Moreno, como analista política, hace muchos años venimos conversando, escrutando, monitoreando lo que hacen o no hacen cada uno de los gobiernos que van tomando la posta en nuestro país. Quiero tomarme también de las palabras del presidente Gabriel Boric en torno a la decisión que hay que tomar sobre la presidenta Bachelet, que José Antonio Kast ha dicho que desde el 11 de marzo que le pregunten sobre ese tema. Él dice que la suerte de la presidenta Bachelet no está concatenada de alguna manera con la fricción que ha habido entre ambos gobiernos durante esta semana. ¿Tú coincides con esa visión de que son cuerdas separadas o no? Buena pregunta, porque uno podría pensarlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más del Estado de Chile, en donde sí debiera ser una figura que hay que respaldar y proyectar. Pero evidentemente las tensiones que han sido profundas, ¿no?, más allá de lo razonable, probablemente hagan dudar a quienes van a asumir el país a partir del 11 de marzo de un apoyo real. Ahora, el gobierno de Chile ya decidió apoyarla, ¿no es cierto? Y cuenta con el apoyo del gobierno de Chile, del gobierno de México y de Brasil, ¿no? Por lo tanto, ya la campaña de Bachelet está desplegada. Probablemente el presidente José Antonio Kast, a partir del 11 de marzo, a lo mejor no se involucre o no involucre demasiado al país. Recordemos que las embajadas juegan un rol importante, que hay recursos que poner. Probablemente, si toma la decisión de no hacer un respaldo tan activo, pueda verse reflejado en eso, pero yo creo que Chile ya tomó la decisión de apoyar la candidatura de Bachelet y no veo difícil que haya una marcha atrás muy significativa respecto de esa decisión. ¿El ambiente se va a distender de aquí al día miércoles 11 de marzo, Pedro Montt sin número, Congreso Nacional 12 del día o no? No está muy claro que eso vaya a ocurrir. El presidente electo decía en el aeropuerto de Santiago antes de viajar a Miami a la conferencia de Escudo de la América de que se había acabado ya el traspaso y lo que ellos estaban esperando era solo el cambio. Pero ojo, que a partir del 11 de marzo, ¿no es cierto?, no se van a resolver los problemas de gobernabilidad que probablemente han dejado estos hechos, ¿no? Porque de alguna manera una parte de la oposición, el Frente Amplio, el Partido Comunista, van a endurecer sus posiciones a partir del 11 de marzo. El escenario de fragmentación que tenemos en el sistema político chileno se va a hacer evidente y por lo tanto uno de los desafíos que tiene el presidente electo y su gobierno justamente es cómo enfrentan los problemas de gobernabilidad. Ya, pero vamos a tener, desde tu punto de vista, la imagen que se ha repetido a lo largo de la historia de nuestro país del presidente saliente y el entrante entregándose la banda presidencial y dándose un abrazo republicano, independiente de qué parte del arcoíris es cada uno? Yo creo que sí. Yo creo que más allá de las diferencias que han mostrado hasta ahora y que lo han llevado, ¿no es cierto?, a estar en una situación de tensión,
ese momento lo vamos a observar Ese hito, porque claro. que los dos presidentes no van a estar dispuestos, ¿no es cierto?, a poner en riesgo lo que es una tradición importante en Chile. Sobre todo si Gabriel Boric pretende a futuro a lo mejor regresar. Tal cual. Marco, lo último, José Antonio Kast va viajando hasta ahora rumbo a los Estados Unidos. ¿Puede llegar otro José Antonio Kast desde los Estados Unidos luego de reunirse con Donald Trump, que hoy día está liderando prácticamente el planeta con mano muy dura, remeciendo a varios continentes? No creo, yo creo que el presidente electo va a tratar de equilibrar muy bien, ¿no es cierto?, esta situación compleja, que es esta posible reunión bilateral que tenga con Trump, pero también tratando de compatibilizar eso con el tema del comercio con China. Sí, recordemos que la reunión con José Antonio Kast va a ser el día sábado, por lo menos así está proyectada. Se dice que se va a reunir con Marco Rubio, que no viene al cambio de mando, entre otros temas, de acuerdo a las últimas confirmaciones, y va a estar con Donald Trump. Si esa reunión no llegara a producirse, ahí estamos en problemas, porque está la expectativa de que esa foto va a estar. Esa bilateral es la que está esperando el presidente Kast, pero no que sea un abrazo del oso, ¿no? Y por eso que hay un riesgo, si es que no equilibra adecuadamente las cosas, que eso se pueda producir. Ya. Y se puede enredar mucho la primera semana del nuevo Congreso con la discusión que hubo hace, 24 horas ahí en el Congreso, de eventualmente conmutar las penas a los violadores de los derechos humanos en nuestro país de más de 70 años. Sí, va a tensionar la conversación y por eso te decía que el tema de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, es un aspecto importante que hay que tener en cuenta a partir del 11 de marzo. Vamos a ver cómo equilibra también el presidente electo. El presidente electo que va a asumir el próximo 11 de marzo tampoco puede poner en riesgo, ¿no es cierto?, su capital político en este hecho. Lo dijo en el aeropuerto. Ese es un tema que está radicado en el Congreso. Como también ha dicho esta misma frase respecto de la famosa agenda valórica, ¿no? Aborto, eutanasia, el tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Él dice eso ya está legislado, no podemos echar pie atrás y probablemente en este tema de la conmutación de las penas va a esperar a lo que resuelva el Congreso, no teniendo un rol muy activo como ejecutivo en esta discusión que está radicada hoy en sede parlamentaria. José Antonio Kast asume el miércoles 11 de marzo, pero para muchos, y así está en la opinión pública, hace rato que se tomó la agenda, sobre todo a partir del triunfo del 14 de diciembre, que eso fue hace casi 3 meses atrás. ¿Fue un error o un acierto del gobierno de Kast empezar de alguna manera a preocuparse de las políticas públicas, a tener suerte de ministros en las sombras que escrutan lo que están haciendo los ministros actuales, como se hace, por ejemplo, en Inglaterra? ¿Fue un error, un acierto? ¿De alguna manera se comió ya la luna de miel? No, yo creo que lo que estamos viendo en la transición chilena es como esta superposición entre una lógica institucional, que es este traspaso de mando, en donde se reúnen los ministros, entrantes y salientes, hay tiempo para que el presidente electo arme su gabinete, pero eso tiene una contrapartida, y que es el problema y el efecto político que tiene eso, que puede ser un traspaso ordenado, porque evidentemente en la práctica el poder se traspasa, se traslada desde el presidente saliente al presidente entrante muy tempranamente. Este es el 10º viaje que hace José Antonio Kast fuera de Chile en este periodo. 4 giras como presidente electo. Es decir, si te das cuenta, como tú decías muy bien, un control de la agenda, un ejercicio del poder simbólico que muy tempranamente, ¿no es cierto?, tuvo José Antonio Kast y que profundizó este fenómeno síndrome del pato cojo, que se hace todavía mucho más evidente en estas transiciones largas de 3 meses. Marco Moreno, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender lo que han sido estos 4 años del gobierno del presidente Boric y sobre todo para analizar esta entrevista que en exclusiva ha dado aquí en la televisión pública del país. Que te vaya muy bien. Gracias, Dauro. Buenas Que noches. estés bien, buenas noches. Y lo decíamos, hace pocos instantes el presidente electo ya abordó por última vez un avión privado antes de asumir como presidente de la República el próximo 11 de marzo. Va rumbo a los Estados Unidos a reunirse nada menos que con Donald Trump. Ignacia Jiménez nos entrega más información hasta ahora desde el aeropuerto. Te escuchamos, Ignacia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dentro de los próximos minutos parte José Antonio Kast rumbo a Miami para ser parte de esta cumbre de líderes latinoamericanos de centro derecha que ha sido organizada por el presidente de Estados Unidos, Child of America, una cumbre donde se quiere hablar, por ejemplo, de temas migratorios y de seguridad y que concita hoy día una mayor importancia justamente por temas que tiene pendiente Chile con Estados Unidos, sobre todo pensando en la materia que involucra a este llamado cable chileno.
chino. Un tema que evidentemente hay que ver si es que hay espacio en la agenda del presidente electo para que pueda ser conversado con autoridades estadounidenses y que hoy día tiene también como consecuencia una polémica interna en nuestro país con el término del traspaso de reuniones bilaterales, el traspaso del mando que se le llama entre el gobierno actual y el gobierno que ingresa el próximo 11 de marzo. Le consultábamos hoy día a José Antonio Kast por esta situación, sobre todo porque el presidente de la República en conversación con 24 horas aseguró que acá se usó como excusa el tema del cable chino para poner término a la situación del traspaso del mando. Pasemos a revisar lo que señaló José Antonio Kast. Estamos trabajando. El traspaso se hizo como corresponde. Todos los ministros tuvieron sus reuniones bilaterales. Eso terminó en un momento determinado, que fue esta semana, ¿no es cierto?, cuando el presidente, yo le solicité una aclaración, no se dio, pero yo le diría que todo el traspaso se hizo correctamente y hoy día estamos trabajando para el día 11 de marzo. Aprovechamos este último punto de prensa antes de su viaje internacional para preguntarle a José Antonio Kast por lo que va a realizar con este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de conmutación de penas, lo que permitiría, por ejemplo, la libertad de personas hoy día condenadas por crímenes de lesa humanidad. Un proyecto de ley que sabemos todavía le quedan varias fases de tramitación y que por eso mismo va a ser resorte del próximo gobierno ver qué ocurre con él en el Parlamento y eventualmente si es que se aprueba. ¿Qué respondió? Revisémoslo. Las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas. Uno puede hacerle modificaciones, todo lo que usted quiera, pero apunto a lo que hace bastante tiempo atrás dijo incluso el padre Fernando Montes, de que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Yo les decía que la agenda de José Antonio Kast comienza ahora ya en este viaje a Miami, el último viaje internacional antes de que asuma el mando el próximo miércoles, un viaje que va a tener una agenda bastante completa, reuniones con empresarios, también con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, se va a encontrar también con otros líderes de Latinoamérica que él ha visitado a lo largo de este periodo de transición antes de asumir como presidente de la República, y lo que todavía está en duda es si es que finalmente se va a reunir o no con Donald Trump. Hay que ver si es que hay espacio en la agenda del presidente de Estados Unidos. Para eso, lo único que está claro por ahora es que se va a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos. Gracias, Ignacia, que tengan buen viaje. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública. No se vaya. 11 de la noche con 38 minutos, estamos de regreso porque hoy hubo novedades, no solamente en política en nuestro país, sino que en Santiago se vivió un hito importante por lo emblemático, por lo que significa para el país y para la capital, la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, que hoy fue entregada a la ciudadanía completamente remodelada, así que si viene para Santiago, se vive, lo invitamos a que pueda recorrerla y admirarse. Uno de los creadores de este proyecto está aquí con nosotros, nos acompaña el arquitecto Arturo Lyon, profesor de arquitectura de la Universidad Católica, además de socio de Lyon, Bosch y Martich. Arturo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Laura. Bueno, hace 10 años que ustedes comenzaron a soñar con este proyecto, por lo menos vimos las primeras maquetas virtuales. Lo que se inauguró hoy día, que lo inauguró el presidente Boric, ¿se parece a lo que estaba en la maqueta, que estuvo en la mente de ustedes que fueron los creativos o no? En su concepto más fundamental, su idea más fuerte que se planteaba en el año 2015 es el proyecto incluso con mayores logros de los que habíamos imaginado inicialmente, que es hacer una nueva plaza cívica a través de la cual se puedan conectar 3 parques muy relevantes para Santiago, que son el Parque Forestal, el Parque Balmaceda a lo largo del río Mapocho y a futuro, cuando pueda salir la instalación de metro, que todavía está en construcción ahí, con el Parque Bustamante. Eso logró una envergadura, un tamaño de plaza muy importante, que era lo que habíamos propuesto como idea fundamental en este concurso del año 2015. ¿Y por qué fue necesario eliminar la rotonda? Yo sé que la rotonda fue importante para la ciudad, pero era también un emblema, el punto cero de las reuniones, los triunfos de Chile son pocos, pero ahí están. ¿Por qué hubo que eliminarla? La verdad que la idea de este punto como punto de reunión y celebración sigue estando ahí como punto despejado, es el punto donde la trama urbana del centro de Santiago, que es una trama densa de amero, de manzanas, de edificaciones continuas, se abren, aparece el río, aparece el paisaje y es un lugar abierto donde la gente efectivamente se puede reunir y con una carga simbólica muy importante que todos conocemos. Pero también esto venía con un diseño desde principios del siglo XX, de 1928,
que tenía, cuando Santiago no tenía autos. Entonces era un conjunto de jardines que no funcionaban, nunca funcionó como rotonda, porque todas las calles son tangenciales a ese diseño original, sino que más bien un conjunto de jardines que la gente podía ir de un parque a otro a través de estos jardines. La gente sacaba fotos antiguamente con el General Baquedano. Entonces la idea de este proyecto es, después de este siglo que ha pasado, poder readecuar el lugar para que siga teniendo ese rol que siempre tuvo, que es más bien dedicado a las personas y a la ciudadanía y no al tránsito vehicular. Ya, porque antes uno veía, estaba parado ahí y decía, bueno, si tengo que ir del Parque Bustamante al Forestal, como que uno la pensaba, hay que cruzar varias calles, varios semáforos, y además la Plaza Italia o la Plaza Baquedano no se podía pisar, pues, no estaba enrejada prácticamente. Era totalmente inaccesible. Sí. Para poder llegar al centro, al monumento, había que transgredir las normas. Sí, arriesgar el pellejo. Arriesgar el pellejo y lo mismo involucraba toda una dinámica de uso bien compleja y con unas cruces peatonales que para el usuario cotidiano eran insufribles. Y este proyecto recupera, simplifica el tráfico y crea una superficie amplia donde se puedan conectar estos parques y los monumentos que han estado ahí desde siempre, y sumando el nuevo de Gabriela Mistral, hoy día son visitables a las personas y se suma una cantidad muy importante de áreas verdes y de sombra. Ya, ¿tenemos alguna inspiración donde uno diga, bueno, esto se parece a algo que vi en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Brasil, o no? Es una obra de diseño urbano contemporánea, tiene influencia de distintos proyectos que nos parecen muy interesantes, pero sobre todo más bien busca recoger un lugar que es muy singular. No hay otra Plaza Italia en el mundo y por lo tanto esto no busca hacer ningún otro lugar que recoger unas capas de historia, unas condiciones de este lugar muy específicas y poner en juego todas las herramientas de diseño contemporáneo que tenemos para hacer que eso efectivamente ocurra. Esto aporta más áreas verdes a nuestra capital. Vemos que quedó más grande incluso la rotonda, que ya no es redonda, ahora es prácticamente como un... ¿Cómo lo definimos? Como esta mesa. Geométricamente es una elipse. Una elipse. Una elipse. Y el diseño original del 28 era un círculo, pero había tenido muchísima modificación en el tiempo. Ya no quedaba prácticamente nada del diseño original y era un círculo recortado. Entonces nosotros en el diseño privilegiamos recuperar una figura geométrica neta, limpia, legible, que en este caso es una elipse que es más grande en superficie que la rotonda con el estado que estaba anteriormente, pero se suman muchas áreas verdes, pero más que la cantidad, hoy día son áreas verdes que son visitables, que son accesibles. Un bandejón de pasto que nadie puede llegar no nos sirve como área verde. Unos paseos arbolados como los que tiene esta plaza, sí. Ya, o sea, tu sueño es que ojalá la gente se siente ahí a tomar el fresco, a comerse un sándwich en la tarde, que los universitarios que estudian Derecho vayan ahí después de clase. Que sea te darías como cumplido. Exactamente, y en estos días que hemos estado visitándolo ya lo hemos visto que ha empezado a ocurrir, y también busca combinar esa vida cotidiana de todos los días de pasear, de poder estar, pero también poder acoger un rol más de convocatorias más amplias que este lugar tiene, y que de hecho el proyecto del 2015 nace en el momento en que Chile estaba ganando la Copa América y que realmente este lugar convocaba a todo tipo de personas. ¿Finalmente quedó algún recuerdo del estallido social? En algún minuto se debatió si es que había que colocar alguna placa, un centro de memoria. ¿Quedó algo de eso en este proyecto? Bueno, el proyecto, obviamente, todo lo que ocurrió en el estallido, este lugar tuvo un deterioro muy importante, acelerado en temas de pavimento, en temas de arbolado, en distintos elementos. Y eso también fue parte de lo que impulsó la necesidad, o puso en evidencia que era un lugar que tenía dificultades muy importantes, y fue parte de lo que impulsó que este proyecto efectivamente se pudiera materializar después de estos 10 años con unas apuestas importantes de muchas instituciones y personas que aportaron a esto. Ahora, no hay específicamente una placa o algún elemento de ese tipo. Creemos que es un lugar que se ha ido construyendo con el tiempo y con miradas que requieren cierto paso del tiempo también. Y va a ser un lugar transitable, y lo pregunto desde el punto de vista del sol, que en Santiago es abrumador. Cuando se hizo la remodelación del metro hace un par de años, hubo muchas críticas de que dejaron prácticamente todo con puro cemento y no había árboles. Aquí se ve que hay arbolitos chiquititos. ¿Cuándo deberían estar listos esos árboles para proyectar sombra, para que los espacios públicos sean utilizables un día de enero a las 3 de la tarde? Efectivamente, Santiago con el cambio climático está cada vez teniendo más radiación solar. Este es un lugar de una isla de calor, es un lugar de una isla de calor muy importante. Cuando hacemos proyectos de diseño urbano quisiéramos que los árboles aparecieran de un día para otro, pero hay un problema porque cuando tú, incluso si te consiguieras un árbol muy añoso, al plantarlo no va a poder adaptarse bien a ese lugar. Entonces el proyecto tiene un equilibrio entre árboles que son suficientemente grandes para resistir en el espacio público, con cierto cuidado,
pero también que puedan adaptarse y puedan crecer en el tiempo. Entonces, la plaza va a ir rápidamente adquiriendo sus árboles cada vez más copas y cada vez más sombra, y tiene más de 220 árboles, y se hizo una gran preocupación por cómo plantarlos para que se puedan desarrollar. Sobre el metro, como decías tú, donde está la línea 1, frente a los edificios Turri y el Teatro de la Universidad de Chile, abajo está la losa del metro y por lo tanto es muy difícil plantar ahí. Habían árboles plantados en los últimos 40 años que no habían podido crecer. Acá se introdujo una innovación tecnológica con un sistema de soporte de la vereda que hace un gran macetero bajo la plaza completa, y eso ha permitido que en los últimos 6, 7 meses que han estado plantando estos árboles ya estén teniendo un crecimiento bien notorio. Arturo, hemos hablado de las luces, las bondades de este proyecto, que se ve bonito. Yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, a pesar de que estamos muy cerca aquí desde Televisión Nacional, pero hoy día hubo también críticas. Los automovilistas estaban indignados con los creadores del proyecto. No saben quién eres tú el que está detrás de todo esto, pero se fueron muy al sacrificio, los autos quedaron con una sola pista. Hoy día vimos mucha congestión ahí en la zona. La verdad que el proyecto es fruto de un conjunto muy importante de profesionales y autoridades de distintos ámbitos que este proyecto es una convergencia entre distintos planes que tiene la ciudad. No es que aquí a alguien se le ocurrió un día para otro, vamos a dejar 3 pistas en sentido poniente, sino que es más bien una planificación que traía Avenida Providencia previa, que se recogió en este proyecto como parte de un escenario futuro que busca que el centro de Santiago privilegie a las personas que van caminando, a las personas que van en bicicleta y a las personas que van en transporte público, teniendo el menor impacto posible en los autos. El problema es que los autos sabemos que crecen en el orden del 5% al año. Santiago tiene más de 2,5 millones de autos, y si todos quieren ir al centro de Santiago no hay calle que aguante, y por lo tanto tenemos que buscar maneras más sostenibles y eficientes de llegar al centro. Ahora, este lugar antes no era el sueño de los autos. Aquí había un ramal, que hoy día donde está la plaza había un ramal de viraje desde Providencia hacia Pionono. Sí. Y eso se producía un taco porque el semáforo era muy cortito ahí en el cabezal del Parque Forestal, y eso producía un taco que llenaba Providencia completa hacia arriba y que dejaba los buses atrapados. Y eso, al eliminarse y ampliar ese ramal de viraje, hace que hoy día los autos tengan una graduación y un flujo mucho más constante y expedito. Ahora, obviamente que hay ciertas rutas que pueden tener algunos impactos, especialmente en vehículos particulares, pero en el transporte público ha tenido un muy buen funcionamiento. ¿Y esta obra y las obras en general grandes son revisables con el uso que se les da? Porque si los tacos persisten, escuchamos también al alcalde de Desbordes que decía que, bueno, a lo mejor hay que echar a picar la obra nueva para que todos estén felices, los automovilistas. Hay que recordar, Arturo, que Santiago tiene 52 comunas, no todo el mundo anda en bicicleta, no se puede venir desde, no sé, de Puente Alto, Maipú, pasar por allí en bicicleta hasta el sector oriente de Santiago. La bicicleta, claro, es para algunos, pero los automovilistas fueron muy pocos considerados, al parecer. La verdad que acá yo creo que en el fondo hay un tema del manejo de las vías. Aquí hay tres vías en sentido poniente. Hoy día hay 2 vías dedicadas a las micros y una vía dedicada a los autos. Yo he escuchado que alguna autoridad han propuesto que la vía central podría evaluarse y revisar cómo podría ser el mejor funcionamiento buscando el beneficio de la mayor cantidad de gente posible. Y probablemente también hay que adaptar el Waze de los vehículos y todo para buscar cómo cruzar esa zona de Santiago. Efectivamente, la gente y las mismas aplicaciones, plataformas van buscando maneras de reconfigurar las redes y buscar que no se generen puntos críticos en lugares específicos. Para el buen goce y uso de esta nueva obra, que quedó súper bonita, por lo menos lo que se ve en las imágenes con el monumento a Gabriela Mistral, para muchos falta la guinda de la torta. El dueño de casa de la Plaza Baquedano, el general Baquedano, ¿debe volver pronto? ¿Le va a dar de verdad un realce nuevo el que vuelva esta escultura tan emblemática para el país? Efectivamente falta el monumento. La Municipalidad de Providencia está ya en un proceso bastante avanzado para traerlo de vuelta. Cuando fue retirado desde un inicio, fue retirado con un fin de restaurarlo y volver a instalarlo. Entiendo que eso es lo que sigue en pie y lo que debiese ocurrir. Y también hay una restauración del plinto que está en curso. Sí, que está en obra ya. Sí. Está en obra y va a requerir un tiempo. Y también el monumento del Genio de la Libertad, donado por la colonia italiana, también está en un proceso de restauración. Y la verdad y sumamos a eso la estación del metro, la obra del metro, línea 7, que ocupa una buena parte de la plaza y toda su conexión con el Parque Bustamante, que hacen que la obra en plenitud se pueda vivir en un tiempo, teniendo como etapas de inauguración futuras que pueden ir completando este proyecto que
debería terminar con la salida del metro en el año 2028. Ya, pero así como quedó donde quedó el plinto, de acuerdo al nuevo entorno que tiene, ¿va a ser más fácil llegar hoy día al Monumento al General Baquedano? Antes había que arriesgar la vía para cruzar la plaza. Había que ir a conquistarlo, a tomárselo. Sí. Hoy día va a ser un monumento accesible a las personas que transiten por este lugar y que estén en la plaza. Ya. Más allá de esta obra, que reiteramos quedó maravillosa, ojalá que la cuidemos, eso es responsabilidad de todos los que vivimos acá en la capital. ¿Qué otra gran obra le falta a Santiago? Vemos obras que le han cambiado la vida a los chilenos. La Costanera Norte, que si no hubiera sido en el gobierno de Ricardo Lagos, uno piensa que sería el caos vial en Santiago. El Costanera Center, que ahora aparece como uno de los íconos para los turistas en Chile. ¿Qué otra gran obra falta en Santiago? Bueno, hay obras de infraestructura muy notables que están haciendo en todo el tema de transportes con metro, que creo que son bien notables el cambio que va a tener Santiago con una cantidad de líneas importantes que son fundamentales para que funcione bien la ciudad. Yo creo que la gran obra que necesita Santiago es una recuperación, pero muy comprometida del centro de la ciudad. Creo que el centro de la ciudad ha tenido un despoblamiento de oficinas, ha tenido un comercio que ha tenido una recuperación muy lenta después de la pandemia, y hay unas oportunidades notables que creo que se deberían tomar con mucha prioridad para poder hacer que el centro de Santiago vuelva a ser un lugar vibrante, que a la gente le guste ir, donde se promueva el turismo, se promueva que todas las personas de la ciudad quieran visitarlo, un lugar que tiene los principales edificios institucionales, pero también tiene los edificios culturales, una cantidad de museos importantes, barrios patrimoniales, que son realmente joyas para visitar. Y creemos que se requiere un proyecto importante para recuperar el centro, que creo que sería la gran obra más necesaria para Santiago hoy en día. Ya, y nos falta también un gran plan maestro para la región metropolitana, porque vemos que cada alcalde hace lo que puede con los recursos que tiene y que a veces un alcalde, de acuerdo a su visión, va en esta dirección y de repente dice, no, ese proyecto no me gusta, llega otro alcalde y va en otra dirección. ¿Nos falta más continuidad municipal en el desarrollo de las obras en Santiago? Tenemos un plan maestro que es bastante general y efectivamente faltan visiones de ciudad. La ciudad no la podemos construir en base a la toma de una cantidad infinita de tomas de decisiones particulares por pequeños problemas, sino que tiene que haber una mirada de futuro donde la sustentabilidad y la adaptación a las nuevas condiciones que tiene la ciudad, la ciudadanía, puedan ser consideradas en ese futuro. Y esa mirada no está en un plan, no está en el plan metropolitano de Santiago y es muy, muy necesaria. Ya. Ahora, el proyecto de la Alameda con los distintos de la nueva Alameda con los distintos hitos, el Plaza Baquedano, el proyecto de la ciclovía que desarrolló el gobierno regional, el proyecto del Paseo Central de Alameda desde más o menos La Moneda hasta Las Rejas, el proyecto del Parque Coronel Bueras en la comuna de Lo Prado, en Las Rejas hacia Pajarito, que también está en pleno desarrollo, debería estar licitando en estos momentos, realmente le van a cambiar de manera bien importante la cara a esta arteria central de la capital. Y creo que se necesitan más proyectos complementarios que permitan que esto irradie hacia el centro y hacia otros lugares, como bueno, el Paseo Bandera ha sido uno de los puntos que ha estado polémico en estos días por el comienzo de las obras del retorno de las micros, y creo que se requieren proyectos que puedan tener ese sentido de recuperar el turismo, la peatonalidad en otros lugares. Y es una buena decisión a propósito del Paseo Bandera que vuelvan las micros a esa arteria principal, que no duró ni 10 años peatonal, con las calles pintadas, que estaba preciosa cuando se inauguraron. Bueno, siempre fue pensado como un proyecto transitorio. Ahora, cuando se cerró la calle, empezó a pasar algo, empezaron a visitarla muchas personas, se empezó a transformar en un lugar interesante de turismo, que luego no tuvo las mantenciones requeridas, el paso bajo nivel, nunca realmente se pudo hacer una recuperación y como que no se completó ese proceso. En ese sentido creo que se pierde una oportunidad de haber consolidado el Paseo Bandera como un eje cultural, turístico. Sin embargo, entiendo que esa calle específicamente tiene unas dificultades muy importantes con respecto al transporte. Entonces, ya está en obra este retorno de las micros y creo que hay que buscar otros lugares que puedan tener ese rol en un periodo más próximo posible. ¿Santiago está siendo resiliente con el cambio climático o estamos muy atrasados en las obras? Porque uno mira otras grandes capitales, Brasil nomás, Sao Paulo, que tiene o tuvo problemas similares de contaminación como el nuestro, y la verdad es que reforestaron prácticamente completa la ciudad. Hoy día en Santiago faltan más obras de ese tipo, a pesar de que el gobernador Orrego ha impulsado la plantación de muchos árboles, pero faltan más todavía, más parques. Faltan parques. Santiago ha ido construyendo muchos parques. Tenemos comunas que han tomado el liderazgo y que realmente han hecho un proceso de arbolización muy importante, que han ido atacando el cambio climático, pero también tenemos partes importantes, sobre todo en la periferia sur y en la periferia poniente, que hay grandes zonas de la ciudad
donde además las viviendas se han construido de borde a borde en los terrenos, donde, con calles angostas además, donde no hay espacio para plantar árboles, donde realmente se requiere una estrategia metropolitana de plantación. Arturo Lyon, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones además por este proyecto de Plaza Baquedano, que después de 10 años vio la luz hoy día, así que me imagino que estás orgulloso de tu obra ya concretada ahí en el centro de la ciudad. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Algunos segundos para que bajemos el telón de esta jornada de día jueves, que quedará marcada por muchos hitos. La inauguración de la Plaza Baquedano, entre otros, una gran obra pública, se ve precioso, así que si vive acá en Santiago o si tiene la oportunidad de visitar la capital, no deje de pasar por ese lugar porque de verdad quedó precioso. Ahora la responsabilidad es de quienes vivimos aquí y es de cuidar ese nuevo punto verde de Santiago. Pero hay más noticias. Lo decíamos, el presidente Gabriel Boric estuvo hasta hace pocos minutos acá en el estudio de prensa de Televisión Nacional de Chile y la entrevista ya está disponible en nuestro portal 24horas.cl. Se destaca ahí una de las frases del presidente donde entró al tema del cable chino. Es un tema que se está utilizando como excusa. El presidente Boric emitió su última entrevista periodística en el noticiero 24 Horas, donde abordó varios temas de la contingencia nacional, además de hacer un balance de lo que han sido 4 años de gobierno. Recordemos que el cambio de mando es el miércoles 11 de marzo, a partir de las 6 de la mañana vamos a estar transmitiendo Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas y todas las plataformas de la televisión pública del país para que usted esté súper bien informado respecto a lo que va a pasar ese día en Santiago y también en Valparaíso. Veamos de inmediato cómo van a estar las temperaturas para mañana. Esta semana ha sido bien agobiante y mañana no será la excepción. El viernes se anticipa con 33 grados de temperatura. Afortunadamente hacia el fin de semana va a haber un pequeño respiro para quienes vivimos acá en Santiago en estos últimos días, en las postrimerías de este verano 2026. Pero nos despedimos con buena música. Suena él, el rey, Michael Jackson. El 5 de marzo de 1983 marcó un antes y un después en su carrera. Ese día la canción Billie Jean alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos e inició una racha de 7 semanas arriba, en la cima. Como consecuencia de la popularidad de este sencillo, el álbum Thriller logró cifras históricas, superando los 66 millones de copias vendidas en todo el mundo y se consolidó como el disco más vendido de todos los tiempos. Además colocó 7 sencillos en las listas, entre ellos Beat It y la canción principal Thriller. En 1984, Billie Jean ganó además 2 premios Grammy y décadas después la canción mantiene certificación diamante en los Estados Unidos y continúa sumando reproducciones en las plataformas digitales. Además nos deja esos bailes inolvidables de Michael Jackson. Yo no voy a reproducirlos acá porque sería un insulto para la memoria de este legendario cantante. Que les vaya muy bien. Nos reencontramos el lunes en Vía Pública a las 23 horas. Buenas noches.